Bien, mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno, qué privilegio poder estar aquí una vez más con ustedes. Y yo veo una cosa que ustedes han aprendido de la iglesia madre, ¿no? Y es a sentarse atrás, ¿verdad? Exacto, sí, eso lo han aprendido, yo veo. Se dice que la gente, todos los miembros de las iglesias tratan de llegar temprano al templo para poder sentarse atrás, ¿verdad? Así que bueno, qué bien, bien, ¿no? Está bien, quédense ahí sentados si ustedes quieren, no hay ningún problema, ¿no? Si yo estoy en la iglesia de Manhattan, le digo a la gente que venga para atrás, para adelante, pero está bien, no hay ningún problema, ustedes se pueden quedar ahí, tranquilos. Bueno, gloria a Dios, qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy. Para nosotros es un gran gozo ver el progreso de este trabajo que se está haciendo acá, en esta zona, en este lugar. Nuestra iglesia en Manhattan está siempre orando y siempre pendiente del trabajo acá y vamos a estar siempre trabajando, ¿no? Vamos a estar siempre juntos, animando y esforzando y ayudando para que la obra continúe adelante. Y agradezco, la verdad, a cada uno de los líderes que está sirviendo, los varios líderes, hermanos y hermanas que están sirviendo con fidelidad en esta iglesia. La verdad es que le agradecemos al Señor por esta obra. Así que gloria a Dios, y yo sé que Dios nos va a seguir ayudando para que este ministerio siga adelante, prosperando en el Señor. Me acuerdo a William cuando aquel día, yo lo repito siempre, pero no importa, ustedes no están cansados de oír lo mismo. Cuando aquel día que William me dijo que venía para esta zona, yo le dije a William, ¿tú te acuerdas, verdad, William? Exacto. Pues le dije a William, vamos a comenzar una iglesia en ese lugar. Y bueno, aquí está la muestra de lo que el Señor está haciendo, así que poco a poco, paso a paso, vamos a estar sirviendo y ayudando y cooperando y ministrando y más ayudándonos a esforzar la obra aquí en este lugar. Que Dios nos bendiga en ese propósito. Mi esposa me acompaña, dijo el hermano que es la que me domina, y es verdad, la que me domina. Mira aquí, ahí está Kate, ¿verdad? Mi esposa. Muy bien, muy bien. Bueno, gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios, vamos a el Evangelio de San Mateo. Busque su Biblia. Yo no sé si este micrófono está activo. Este está cerrado, está abierto. Está cerrado, todos los demás, estoy hablando por este, ¿verdad? Perfectamente. Vamos entonces al Evangelio de San Mateo. Busque su Biblia y vamos a leer San Mateo capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, y vamos a leer los versos 1 al verso 11. San Mateo capítulo 4, verso 1 al verso 11. Dice la Escritura: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos
los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a inclinar el rostro, cerrar nuestros ojos, vamos a orar al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por tu santa, bendita, gloriosa, poderosa palabra. Rogamos, Padre, que la luz del Espíritu Santo ministre nuestros corazones y nos ayude, Señor, a entender tu palabra y a aplicar tu palabra a nuestras vidas. Guía, Señor, nuestros pasos a través de esa palabra. Guárdanos, Padre, de la tentación y guárdanos del tentador. Líbranos del mal, Señor, para que podamos en nuestros días, en nuestras vidas, servirte y adorarte de todo nuestro corazón. En tus manos nos ponemos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Compartiendo la semana pasada con los hermanos en nuestra iglesia en Manhattan y predicando acerca de la prueba, estoy predicando una serie de sermones sobre el libro de Génesis y el texto correspondiente tenía que ver con el capítulo 22 del libro de Génesis, donde dice la Biblia que Dios probó a Abraham. Entonces, hablaba con los hermanos y les explicaba que hay una diferencia en la Biblia entre prueba y tentación. Se dice en la Biblia que Dios probó a Abraham, pero nunca se va a decir que Dios nos tienta. Si en la Biblia, por ejemplo, dice la Escritura, y eso explicaba la semana pasada y ahora lo quiero compartir con ustedes, dice la Escritura en la carta de Santiago, si usted tiene su Biblia allí, puede mirarlo conmigo, dice la palabra de Dios hablando acerca de la tentación. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie y que Él no puede ser tentado por el mal. Y efectivamente, la tentación no viene de Dios. Si cuando hablamos de situaciones difíciles, hablamos de pruebas, sufrimientos, dolores, dificultades, que pueden venir según el propósito de Dios a nuestra vida. Pero la tentación es otra cosa. La tentación, en nuestro caso, puede venir de varias fuentes, y cuando hablamos de tentación, estamos hablando de una incitación al mal. La tentación es una invitación, entre comillas, una incitación al pecado, al mal. Eso es la tentación. En nuestro caso, nosotros los seres humanos caídos, hay tres fuentes de tentación. Una es el mundo con sus valores equivocados, con sus valores de espaldas a Dios, ignorando a Dios. Dos, nuestra propia naturaleza
humana, nuestra propia naturaleza caída. De hecho, Santiago dice que cuando uno es tentado, no diga que fue tentado por Dios, sino que cada uno de su propia concupiscencia es tentado. Por lo tanto, nuestra propia concupiscencia significa nuestra propia tendencia al mal, nuestra propia tendencia al pecado, es una fuente de tentación. Y en tercer lugar, la otra fuente de tentación, que tal vez es la fuente original de la tentación, es el diablo. Lo que tenemos delante de nosotros es entonces una tentación a Jesús. Ahora, en el caso de Jesús, Jesús no podía ser tentado por su propia naturaleza o su propia inclinación, puesto que Jesús no tenía pecado. La Biblia dice que Jesús, siendo él Dios hombre, no habitaba en él la naturaleza pecaminosa, no habitaba en él el pecado, no había heredado la tendencia al pecado. Pero Jesús fue tentado, y fue tentado como nosotros podemos serlo desde una posición, desde una perspectiva objetiva, no subjetiva, o sea, no desde el interior. Jesús fue tentado desde afuera hacia adentro, desde afuera, como muchas veces somos nosotros también tentados. Y la fuente de la tentación es, dice la Biblia, el diablo. El capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, capítulo 4 del Evangelio de San Lucas también, la Biblia habla de este tremendo encuentro, de esta tremenda situación, de este tremendo enfrentamiento de Satanás, el diablo, contra Jesús. Se ha discutido, y solamente quiero dejar caer este pensamiento, no sé si voy a complicar el mensaje, pero se ha discutido si Jesús podía haber pecado. Es decir, si podía ocurrir que Jesús incurriera o respondiera a la tentación. Entonces la respuesta es diversa, hay discusión, hay debate sobre el tema, pero yo no quiero meterme en el debate y les quiero dejar a ustedes la tarea de pensar en este asunto. Lo que me gustaría hoy, en esta última parte ya de nuestro mensaje, es que nosotros miráramos cada una de las tentaciones del Señor. Que veamos el contenido de cada tentación. Porque cada tentación, hermanos, muchas veces no nos damos cuenta de eso, pero cada tentación que Jesús enfrenta en este pasaje es una tentación que nosotros podríamos llamar una tentación mesiánica. Es decir, es una tentación relacionada, escucha, correlacionada con la expectativa mesiánica, la expectativa acerca del Mesías que la gente tenía. Es decir, cada tentación de esta tiene que ver con lo que la gente pensaba acerca del futuro Mesías. Y el propósito de la tentación está dirigido a que Jesús se convierta, escucha, a que Jesús se convierta no en el Mesías que Dios quiere que sea,
sino el que el pueblo y la gente espera que sea. Porque al final de cuentas la tentación viene muchas veces por ahí, ¿verdad? Porque el mundo quiere que tú te portes como ellos quieren que tú te portes. El mundo quiere que tú hagas lo que ellos dicen que tú debes hacer. El mundo quiere que tú vivas como ellos quieren que tú vivas. La tentación está dirigida en este pasaje a que Jesús llene las expectativas populares del mesianismo, del Mesías. Que Jesús sea el Mesías que la expectativa judía quería, no el Mesías que Dios tenía destinado en su palabra. Pero gloria a Dios porque Jesús no cayó en la tentación, ¿verdad? La Biblia dice que por cuanto Él fue tentado, puede también socorrer, escucha, puede socorrer a los que son tentados, porque Jesús fue tentado y porque Jesús venció la tentación, Jesús también puede socorrer a los que son tentados. Jesús entiende las tentaciones nuestras y las tentaciones nuestras están diseñadas, escúchame, las tentaciones nuestras están diseñadas como estuvo diseñada esa tentación. Es decir, la tentación de Jesús, capítulo 4 de Lucas y de Mateo, la tentación de Jesús estuvo diseñada como los sastres hacen los trajes, ¿no? A la medida. Era una tentación a la medida de Jesús. Y nuestras tentaciones también lo son. Nuestras tentaciones son también tentaciones dirigidas a nosotros en nuestra naturaleza, en nuestra condición. Satanás conoce. No es omnisciente, pero conoce nuestras vidas y va a procurar tentarnos con aquello que apela a nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar avisados, despiertos, conscientes de que el enemigo va a venir por algún lado para apelar a nosotros en nuestras necesidades, en nuestros deseos, para procurar desviarnos de la voluntad de Dios. Pero mis hermanos, en el día de hoy a mí me gustaría no enfocarme en esos aspectos, sino más bien enfocarnos en el contenido de las tentaciones. ¿Qué es lo que dice cada tentación? Y más que nada, ¿cuál es la respuesta del Señor a la tentación? La primera tentación es la tentación de usar el poder en beneficio propio. Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús ha estado en el desierto durante 40 días y 40 noches. Jesús ha estado ayunando. Y obviamente cuando uno ayuna tiene hambre, ¿verdad? Y en medio de esa situación posiblemente de hambre, pensando en esa necesidad propia, el tentador le dice: bueno, si es verdad que tú eres el Hijo de Dios, pruébalo. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, usa tu poder para tu propio beneficio. Usa tu poder para tu propio bien. La Biblia dice que Jesús había venido para
dar su vida en rescate por muchos. Así que el Señor responde a esta tentación con una palabra que se encuentra en las Escrituras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En un mundo, mis hermanos, como el que vivimos, en donde la gente está pendiente de manera casi exclusiva de lo que yo puedo ganar y de lo que yo puedo tener, recordemos como creyentes estas palabras. Es cierto que necesitamos del pan, es cierto que necesitamos del sustento diario, y la palabra de Dios nos anima a trabajar, nos anima a ganarnos el pan de cada día. La palabra de Dios estimula al trabajo, pero también es cierto que no podemos concentrar nuestras vidas solo en aquello que podemos comprar, tener, conseguir, porque hay otras cosas más importantes que esas que deben darle sustento y alimento a nuestra vida. Amén. Y esa es la palabra de Dios. No solo vivimos con lo que nos comemos o nos vestimos o lo que tenemos, vivimos por la obra de Dios, vivimos por la palabra de Dios. Amén. Vivimos, hermanos, en primer término, por la palabra viva, que es Jesucristo, por la palabra viviente, que es Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne. Algunas traducciones de la Biblia dicen: en el principio era la palabra, el Logos. Jesucristo es la palabra de Dios que nos da vida. Amén. Y Jesucristo es la palabra de Dios que nos da su palabra, su mensaje, sus enseñanzas, sus mandamientos, sus promesas, para que nosotros podamos tener una vida vivificada. Amén. Por lo tanto, recordemos, mis hermanos, que vivimos no solo por lo que comemos o lo que tenemos, que vivimos por la palabra de Dios. Que primero que nada debemos de dejar que Cristo sea nuestro Señor y Salvador, que la palabra viviente nos dé vida en el corazón. Cristo, la palabra. Amén. Que igualmente la palabra escrita permanezca también en nuestras vidas de forma continua. Amén. Que de manera continua usted y yo nos acerquemos a Dios todos los días para preguntarle al Señor, o para decirle al Señor: Señor, habla, que tu siervo oye. Y Dios nos ha dejado su palabra, la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Una palabra que tiene poder para transformar, una palabra que tiene poder para vivificar, una palabra que tiene poder para animar, una palabra que tiene poder para consolar, una palabra que tiene poder para guiar. Amén. Para que podamos caminar en la senda del Señor. Estaba leyendo esta mañana, como parte de mi tiempo de lectura de la palabra, el Salmo 119. Y yo les animo, hermanos, a leer el Salmo 119. Es un salmo admirable. Quizás me han oído en estos días, si es que oyen las meditaciones que yo grabo todos los días, hablar
de algo de este salmo, ¿no? Este salmo, Salmo 119, y cuando usted lee el Salmo 119 y ve todas estas letricas arriba, ¿no? Aleph, Bet, Dalet, Gimel, todos esos titulitos que hay ahí arriba, encima del Salmo 119, uno lo lee y no sabe qué es lo que está diciendo, o sea, de qué se trata esto. Bueno, decía el otro día, y quiero repetirlo ahora, que esas letras pequeñas que aparecen ahí son las letras del alfabeto hebreo. Si cada una de esas letras, cada uno de esos títulos, son las letras del alfabeto hebreo. Y aunque no lo podemos ver en español, ni en inglés, ni en francés, ni en chino, ni en nada de esas cosas, en hebreo, cada sección de los salmos comienza con una de esas letras. Por ejemplo, en hebreo, bienaventurados los perfectos de camino, comienza con una frase que comienza con la letra Aleph. La segunda sección, versículo 9, comienza con una sección de la letra Bet, etc., ¿no? O sea, es un acróstico basado en el alfabeto hebreo. Bueno, todo este salmo, hermanos, todo este salmo es una exaltación de la ley de Dios, es una exaltación de la palabra de Dios. Y uno queda admirado de lo que dice la palabra de Dios sobre ella y de lo que dice el salmista, de la oración del salmista. Varias veces el salmista dice: vivifícame conforme a tu palabra, dame entendimiento y guardaré tu ley. Lo que tiene que ser nuestra oración, porque nuestro caminar con el Señor se alimenta de la presencia viva de Dios, de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones y de la palabra de Dios. Amén. Es decir, la palabra de Dios no puede ser un libro que usted abre los domingos cuando viene para la iglesia. Hay personas creyentes, abren la Biblia el domingo para leer la Biblia durante el tiempo del culto. Es decir, para un creyente esto no puede ser la práctica. Un creyente en Jesucristo debe saber que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, vivimos no solamente de lo que comemos, de lo que ganamos, de lo que tenemos, vivimos de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos da vida, es la palabra la que nos da ánimo, es la palabra la que nos da dirección, es la palabra la que nos instruye, es la palabra de Dios la que nos vivifica. Por lo tanto, mis hermanos, usted tiene que hacer de la práctica diaria de la lectura de las Escrituras, usted tiene que hacer un hábito. Todos los días. Usted debe apartarse con Dios, usted debe apartarse con el Señor para oír la voz de Dios, escuchar la palabra que Dios tiene que decirle a usted, para alimentar su corazón. Usted no puede permitir que pasen los días y las semanas y usted no abra este libro sagrado. Porque entonces usted no podrá crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. Si usted lee la Biblia solamente cuando viene al templo o lee la Biblia de vez en cuando, entonces usted no podrá crecer y madurar en el conocimiento del Señor. Es necesario que nosotros hagamos de este sagrado hábito una práctica diaria en la que todos los días nos apartemos con Dios para oír la voz del Señor en su palabra y permitir que Él nos alimente con su gracia. Pero cuando dice la Biblia que fue tentado el Señor, dice más. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 4, verso 5, que el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está:
A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y este versículo, como el versículo anterior, es una cita del libro de Deuteronomio. Al mismo tiempo es una cita que tiene que ver con una de las historias que hay en el Antiguo Testamento, donde los israelitas se quejaban y le pedían a Dios que le diera agua y le diera comida y le diera muchas cosas, y desafiando a Dios, le decían, ¿por qué nos sacaste de Egipto para perecer en el desierto? Danos agua, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y Satanás le está diciendo a Jesús, bueno, si es verdad que tú eres hijo de Dios, si es verdad que tú eres hijo de Dios, como Dios dice que te va a cuidar, píllate de aquí, del templo, que Dios dice que te va a cuidar. Y Jesús le dice, no vas a tentar al Señor tu Dios. En otras palabras, no debemos de desafiar a Dios, no debemos de probar a ver si es verdad lo que Dios dice en su palabra para nosotros, no debemos de tener una actitud de cuestionamiento acerca del Señor y de su palabra, ni tampoco debemos de lanzarnos de forma imprudente en cualquier actitud o acción en nuestra vida sobre la base de que la Biblia dice que Dios nos va a cuidar. Si no tentarás al Señor tu Dios, y tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida de cómo aplicamos la palabra de Dios y cuando oramos, de qué forma estamos orando a Dios y de qué manera estamos pensando en lo que la palabra de Dios dice, para que no incurramos en la tentación de decirle a Dios, bueno, pero si es verdad que tú dices esto. No tentarás al Señor tu Dios. Amén. Por último, dice la Escritura en este pasaje que Satanás lleva al Señor a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, Satanás está diciéndole, mira, tú quieres ganar el mundo, tú quieres ganar las cosas del mundo, tú quieres ganar este mundo, tú has venido para eso, pues si tú haces un pacto conmigo y te arrodillas delante de mí, entonces yo te voy a dar todo eso que tú quieres. El Señor le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este pasaje, ese versículo, se encuentra en el libro de Deuteronomio, como he dicho, y está en el contexto de una advertencia que el Señor le hace al pueblo de Israel. Le dice, mira, cuando tú entres a la tierra, cuídate de no olvidarte de Dios. Cuando tú empieces a comer y a tener y a poseer todas las cosas, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, en medio, mis hermanos, de los desafíos de la vida diaria, en medio de los retos que tenemos en la vida diaria, de las obligaciones que tenemos en la vida diaria, cuidémonos de no
relegar al Señor a un segundo plano, cuidémonos de no hacer del dinero un ídolo y de las posesiones un Dios. Cuidémonos de no hacer de las cosas una fuente de adoración. Cuidémonos de que nada sustituya nuestro fervor y nuestra dedicación y nuestro amor al Señor. Nuestro objeto de adoración, nuestra suprema adoración, ha de ser el Señor. Y esa suprema adoración se va a mostrar en nuestro caminar diario, se va a mostrar en nuestra búsqueda personal de Dios, se va a mostrar en nuestras actitudes y en nuestras acciones, se va a mostrar en cuán cerca tenemos a Dios de nuestro corazón. Porque fácilmente en este mundo desorientado podemos permitir que las cosas de este mundo nos desorienten y nos coloquen en la posición de personas que están adorando más a las cosas que al dador de las cosas. No permitamos que los ídolos se posesionen de nuestras mentes. No hagamos de las visiones de este mundo un Dios. Pidamos gracia al Señor para que nuestra devoción, para que nuestro corazón se abrace realmente al Señor, para que cada día de nuestra vida lo caminemos en Jesucristo de forma real. Amén. Amén. Que Él sea el verdadero motivo de nuestro vivir y el verdadero centro de nuestra adoración todos los días de nuestra vida. Amén. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que Jesucristo sea el centro de nuestra dedicación y nuestro servicio, de tal forma que Dios sea glorificado en lo que hacemos, en lo que tenemos, en lo que decimos y en la forma como vivimos. Que Dios nos dé gracia para que así sea en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu santa, bendita, gloriosa, poderosa palabra. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo ministre los corazones. Que en el nombre de Jesús nos ayudes a recordar tu palabra, nos ayudes a practicar tu palabra, nos ayudes a vivir en tu palabra y en tu voluntad. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.